Bueno, 5 minutos ya para que se vayan, o hayan ingresado al Zoom. Vayan colocando nombre y grupo, por favor. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo. Los que les falta, coloquen nombre y grupo, nombre y grupo. Van a ser flojitos y no van a colocar un nombre y su apellido. Bueno, para la siguiente grabación, a partir de que se corte esta primera de 45 minutos, van a colocar nombre completo. Uno tiene que estar averiguando, colocan un nombre y un apellido, o colocan a veces el apellido y no hay nombre, colocan su apellido y su grupo, colocan nombre completo, por si acaso. Bien. Eso, ahí Deleri, Marcelo, nombre completo y grupo. En el examen hay una pregunta observada, en el examen escrito y teórico. Bueno, eso es lo que yo tengo hasta ahora, una pregunta observada. De dicha pregunta observada corresponde a, ahorita les digo a qué pregunta justamente corresponde. Y ahora ya no lo tengo. Corresponde a cuáles son los distintos factores que determinan la tasa de producción de calor, denominada la tasa metabólica del organismo. Tenía que decir cuál es la respuesta incorrecta. Y no había patrón. ¿Estoy claro? Brenda es la que hizo observación. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está, ahora ya está sacramentado, oleado y ya no hay más que hacer para este parcial. Para el siguiente parcial, escuchen bien, para el siguiente parcial, yo les voy a dar una pregunta. Entonces, ¿en qué día les voy a, en una teórica, pues les daré la pregunta. Esta es la pregunta literal que va a entrar. Les estoy dando sus 2 puntos. O no les estoy dando sus puntos que correspondían al anterior parcial. Les estoy dando, ¿por qué? Porque les voy a dar una pregunta con formulación de pregunta y respuesta. ¿No? Ahí está. Por si acaso, eso para en una de las clases teóricas les diré. ¿Estamos bien, Brenda? De esa manera vamos a subsanar esa pregunta. Les voy a dar una pregunta del segundo parcial en una teórica. Pregunta y obviamente la respuesta, ¿no? Para que así el punto que correspondía a esa pregunta lo pasemos a este segundo parcial. ¿Estamos? ¿Solución salomónica? ¿Han entendido? ¿Se entendió, Brenda? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien. Por el resto del examen yo creo que estaba fácil para los que asisten a teóricas y difícil. Y eso se ve. ¿Por qué? Porque los que tengo teóricas son los que tienen más alta nota, ¿no? en el examen. Ahora los que no, bueno, ahí estarán luchando con sus 19, con sus 18, 17. Bien, para algo sirven las teóricas. Ahí está. Hemos hablado de introducción a la endocrinología. Y hemos dicho que hay hormonas que van a actuar como una función endocrina. Y en este capítulo vamos a hablar justamente de las hormonas endocrinas y de hormonas neuroendocrinas. Hay distintas como son las parácrinas, autócrinas, incluso algunas citocinas y neurotransmisores que tienen esa acción. Hemos ido detallando a qué familia pertenece cada una de las hormonas. Hay 3, unas que son las características de derivación amina, son derivados de la tirosina, otras que son derivados de proteínas, ¿no? Polipéptidos, y otros que son esteroides. La testosterona, ahí está, los derivados esteroideos. Y hemos ido señalando las distintas glándulas, como hace un resumen Guyton, de las glándulas anatómicas que liberan las distintas hormonas y cuáles son dichas hormonas, ¿no? Hemos ido describiendo esos conceptos. Hemos hablado acá está de la síntesis de hormonas. Hemos hablado de la síntesis propiamente, qué es lo que se necesita para dicha síntesis.
Se ha hablado de las hormonas esteroideas y cuáles son consideradas, cuáles son las consideradas aminas. Hemos hablado de las características de secreción hormonal durante los distintos tipos de estimulación hormonal. Hemos hablado que existen estos efectos de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva para la producción de hormonas, ¿no? A partir de estos efectos, hemos hablado de la oxitocina, por ejemplo, para cómo se libera a través de un mecanismo de retroalimentación positivo. Primero un estímulo, luego lo que hace es llegar al estímulo y potenciar la liberación. Caso contrario sucede con otras, con lo que respecta con el péptido natriurético auricular, por ejemplo. Lo que hace es recibir un estímulo y dicho estímulo trata de volver a la normalidad el efecto que ha iniciado el estímulo, ¿bien? Como las alteraciones de la presión arterial. Ahora nos hemos quedado describiendo el transporte de hormonas en la sangre. Hay hormonas hidrosolubles, las proteínas, que se disuelven en el plasma y se transportan desde donde se han originado, difundiendo por los distintos capilares, ¿no? Pero hay otras hormonas, como son las tiroideas y esteroideas, que necesitan proteínas plasmáticas, y ahí sacamos a la luz a la principal, albúmina. La albúmina sintetizada a nivel hepático lo que hace es transportar medicamentos, hormonas. Ahí estamos con las esteroideas, tiroideas, que necesitan a las proteínas para poder circular a nivel de la sangre y llegar a producir el efecto metabólico, por ejemplo, de las hormonas tiroideas a nivel cardíaco, aumentar la tasa metabólica de las células cardíacas y producir aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y para llegar hasta ahí necesitan a la albúmina. Muchas de las hormonas lo que hacen es unirse justamente a las proteínas para el proceso de transporte. Al igual que necesitan estas proteínas, ya hemos hablado de su síntesis, toda esta parte era hablar de la síntesis de las hormonas, cómo se producían. Ahora vamos a hablar de cómo se eliminan. Y para el proceso de eliminación, nosotros utilizamos el término de aclaramiento de las hormonas en la sangre. Aclaramiento de las hormonas en la sangre. Entonces, muchos factores pueden aumentar y disminuir la concentración de las distintas hormonas. Si hay mayor secreción hormonal, porque la glándula tiene mayor estimulación, será un factor para decir que ha aumentado la concentración de dicha hormona. Para describir la velocidad de eliminación, hablamos como la tasa de aclaramiento. Hablamos de la tasa de aclaramiento de una hormona. Y para hablar del aclaramiento de la hormona, del aclaramiento de la eliminación de la hormona, nosotros medimos la velocidad con la cual la hormona desaparece de la circulación, o sea, quiere decir la destrucción metabólica de las hormonas por los tejidos, y hablamos que la hormona ya no va a estar en la circulación si se une a los tejidos. Y esa es otra de las características del aclaramiento hormonal. Otra, la eliminación por la bilis. A través de la bilis se va a eliminar el exceso de hormonas que se tenga a nivel sanguíneo. Y vamos obviamente a tener la excreción renal. ¿Quién será? Andrea Aguilar tenía que ser. A estas horas se está conectando. Andrea Aguilar, tome nota también. Usted está quitando mi inspiración, Andrea. El próximo que se una 14 minutos después, voy a mencionarlo así en voz alta. Eso sí, a mí no me consta que sean, pero yo los voy a quemar. Ahí están las características de excreción renal hacia la orina. Estaba tan inspirado. Ahora estamos con la tasa de aclaramiento. Estoy hablando de la tasa de aclaramiento. Y estoy hablando de la destrucción metabólica por los distintos tejidos de esas hormonas. La unión de las hormonas a los diferentes tejidos donde van a actuar. La excreción hepática por la bilis, también a la mayor producción, y la excreción renal hacia la orina.
todos estos factores determinan o provocan la eliminación. Si uno de estos factores está alterado, provoca pues aumento de la concentración hormonal. Entonces, yo tengo que entender la fisiología normal, la fisiología, para entender la fisiopatología. Yo no voy a hablar de que un paciente tiene hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula nomás está produciendo. Puede que el paciente tenga hipertiroidismo, mayor cantidad de T3 y T4, por otro factor que no sea pues la producción. ¿Cuáles son algunos de esos factores? Entonces tengo que irme al parámetro fisiológico y digo, no se debe estar destruyendo metabólicamente en los tejidos donde tiene acción. Debe haber menor unión hacia los tejidos. O su hígado está mal. Si su hígado está mal, entonces tiene menor excreción hepática por la bilis. Es así que un paciente que puede ser hipertiroideo secundario, puede que el paciente tenga cirrosis y tenga alteración de la excreción hepática por la bilis, o tenga insuficiencia renal el individuo. Y en estos que tienen insuficiencia renal tendrán pues mayor concentración de hormonas, tiroideas, hormona de crecimiento, FSH, LH. ¿Por qué? Porque yo entiendo estos parámetros fisiológicos para entender que son los que me ayudan a la eliminación de las hormonas. Una vez que la hormona se ha producido, una vez que la hormona ha circulado por la sangre, unida a proteínas plasmáticas, entonces va a venir a eliminarse posteriormente a su uso, ¿no? Entonces, ahora sí, un pequeño concepto. Las hormonas que se encuentran siguen ligadas a las proteínas plasmáticas, quiere decir que no han tenido acción sobre los tejidos, entonces van a estar ahí guardaditas, en especial si son proteicas, ¿no? Porque ¿qué hemos dicho de la producción de las hormonas? Las proteicas se guardan, ahí está, se van a guardar las proteicas. Pero las que son esteroideas no se guardan, se producen cuando se necesitan. Ahí otro concepto para recordar. Yo no puedo hablar de acción hormonal si no entiendo básicamente esta palabra, receptor. Si yo hablo de los distintos receptores específicos para la acción de cada una de las hormonas y que la hormona tiene una acción específica sobre dicha célula en respuesta a la hormona. Muchas patologías, como la alteración, como la diabetes, por ejemplo, tiene explicación fisiopatológica en la alteración de los receptores. Tiene explicación fisiopatológica en la alteración de receptores. ¿Por qué? Porque el individuo puede producir incluso una cierta cantidad de insulina, pero no hay receptores. No hay. Entonces, por eso altera las glicemias basales. Entonces, qué importante es conocer que existen los distintos receptores y a 3 niveles. Sobre la superficie de la membrana, aquí pondremos sobre la superficie de la membrana, dentro a la parte celular, en el citoplasma celular, y otro a nivel del núcleo celular, a nivel del núcleo. Entonces hay receptores a estos 3 niveles, a nivel de la superficie, a nivel del citoplasma y a nivel del núcleo. ¿Y qué hacen estos receptores? Funciones de inactivación, inactivan, activan la célula, y qué o cómo van a actuar dentro de la célula, en la maquinaria de la célula. Una vez que se unen a los distintos receptores que vamos a escribir ahora, la maquinaria celular entra en juego. Entra, ¿para qué? Para la producción ya sea de proteínas, la apertura de canales, la característica de excitación de la misma célula, y eso traduce lo que se llama respuesta celular a través de estos factores de excitación. Entonces, uno
Miren, acá está la membrana. Esta es la bicapa fosfolipídica. Entonces, existen receptores que van a estar unidos a canales iónicos. Canales iónicos. Algunos neurotransmisores, recuerdan que están unidos a canales, algunos receptores de los neurotransmisores están unidos a canales iónicos. Por ejemplo, la acetilcolina. Y la acetilcolina modifica, pues, la permeabilidad de la membrana, ¿no? Al sodio y al potasio. ¿Para qué? Para que se produzca la despolarización. Y así entiendo cómo un neurotransmisor es una característica de secreción endocrina que va a ir hacia los receptores unidos a canales iónicos. Y estos canales iónicos alteran la permeabilidad de la membrana al sodio, al potasio. ¿Bien? Y eso produce mi despolarización. Incluso con el calcio, ¿no? Para la diferente liberación de los mismos neurotransmisores. Hay otros como esto, por ejemplo, este que ejemplifica en esta imagen. Hay muchos receptores unidos a proteína G. Y lo que va a hacer es que estos receptores que están unidos a la proteína G van a modificar, van a excidir las subunidades alfa, beta y gamma de lo que representa la proteína G, y acá está justamente eso. Ahí están alfa, beta, gamma. Y gracias a esta modificación, ¿por qué? Porque acá, posteriormente a porque la proteína se encuentra inactiva, van a excidir una de las moléculas de la proteína G, acá la alfa, por ejemplo. La proteína efectora va a ser en este caso, en este ejemplo va a ser alfa. ¿Por qué? Porque se tienen más de 1000 receptores acoplados a proteína G. Y así es que puedo tener 1000 acciones. Y de las acciones conocidas son justamente estas, que la proteína efectora libere uno de los dímeros, en este caso el dímero alfa, y a través del dímero alfa se una a las proteínas de transmembrana y permitan la apertura y cierre también de canales iónicos, o activar las características de transcripción génica incluso, ¿no? Entonces no solamente van a ir a este nivel, la proteína G no solamente modifica permeabilidad en membrana en respuesta hormonal, sino va y también genera las características de transcripción génica. ¿Por qué transcripción génica? Tal vez se necesita una proteína acá transmembrana para permitir el ingreso de alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, eso es como se explica la acción de la proteína G. ¿Bien? Algunas veces de mayor preferencia activando esta, pero pueden haber señales hormonales que se unan a la proteína G y no activen esta proteína G. Más bien su estímulo para dicha proteína G sea inhibidora. O sea, viene la hormona y lo que va a hacer es que mantener, van a venir otras hormonas a querer decirle el chisme, pero como son fieles, como ahí están, son fieles a la enamorada, pues le creen nomás a la enamorada, todo lo que dicen, ¿no? Pero le están diciendo, no, le hemos visto con tal, le hemos visto con tal. No, aquí yo soy fiel. Entonces viene la característica de la hormona y lo que hace es inactivar y no permitir la acción de otras hormonas sobre el mismo receptor. Ahí su acción inhibidora. Y ya hemos entendido la activadora, modificando la permeabilidad de membrana y produciendo transcripción génica. Entonces, existen características de hormonas en torno a la proteína G que me van a producir inactivación en relación a sus moléculas receptoras. ¿Y dónde estén estas moléculas receptoras, ¿no? A nivel extracelular, a nivel citoplasmático o a nivel nuclear. Y estamos viendo cómo la proteína G actúa
desde la membrana con transcripción génica a nivel nuclear, ¿no? ¿Qué más dentro de las características vamos a retomar esta diapositiva? Vamos a retomar esta diapositiva. Con esta otra imagen. Tenemos también receptores hormonales que están unidos a diferentes enzimas. Y Guyton nos muestra, por ejemplo, a la leptina que se liga a los receptores enzimáticos o que van a tener una acción enzimática por la acción del receptor. ¿Qué quiere decir? Primero se fijan acá está la hormona, la leptina, inhibe el apetito. Tiene lugar en la fijación en la parte externa de la membrana celular, su porción catalítica, y la enzima que está en la parte interna del polo de dicho receptor va a activarse y va a excidir moléculas. Por ejemplo, en la parte de la leptina, la activación enzimática que está ocasionando es que la familia sinasa Janus, por eso se lo llama JAK, por eso se llama JAK, sinasa Janus, así le decimos a la familia JAK. Cuidado que se acuerden del Titanic, ¿no? Con eso nomás relacionan a Jack por el Titanic. Entonces, las enzimas sinasa Janus, tipo 1, lo que hacen, la tipo 2, perdón, en este caso la tipo 2, la sinasa Janus, van a generar una fosforilización, ahí por eso la parte P, la P, genera una fosforilización, y esa fosforilización es tener a las JAK2 o a las sinasas Janus activas. Antes de que se una la leptina, no había tal. No, es como cuando se han conocido Jack con no me acuerdo la otra actor en el Titanic. Lo mismo, la leptina lo que va a hacer es permitir justamente que las sinasas Janus se fosforilen, se conozcan con la otra del Titanic, con la otra actriz. Jenny se llama. No sé ni qué se llamará. Pero lo que hacemos es que las sinasas Janus se activen, y cuando digo sinasa Janus activada es fosforilada, y estas van a actuar sobre otras moléculas. Por ejemplo, las moléculas de tirosina, una vez activadas, van a actuar sobre ¿qué son estas? Las fosfatidilinositol, por ejemplo, las Pi3K, así es, la fosfatidilinositol 3 sinasa, así se la llama, la Pi3K. Entonces, una vez fosforiladas, la leptina, ¿qué hace? Genera la activación de las JAK. Las JAK generan la activación de otras como la fosfatidilinositol. Generan la transcripción a través de proteínas, la transcripción, y a esa transcripción la denomino STAT. Las señales activadoras de transcripción se abrevian STAT, señales activadoras de transcripción, van a ir hasta el núcleo. ¿Para qué? Para activar la transcripción de genes efectores de la leptina, la respuesta en relación a la estimulación de la leptina. Entonces, ha empezado estimulando a la sinasa Janus, esta con fosforilación, va activado la fosfatidilinositol 3 sinasa, y lo que está haciendo es activar transcripción de genes efectores, iniciar síntesis de proteínas. ¿Qué síntesis de proteínas? ¿Por qué necesito que la leptina me produzca proteínas?
si nosotros vamos a la acción de la leptina va y dentro de lo que es dentro de la acción digestiva o la acción hipotalámica es inhibición del apetito. Para dicha inhibición del apetito tendrá que ejercerse modificaciones intracelulares de diferentes células, como los adipocitos, como las células hipotalámicas que controlan el apetito, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para indicar que a través de la transcripción de genes se diga, no, acá está todo bien, todo tranquilo, no necesito que induzcas al apetito, al hambre, a la parte del hipotálamo, por ejemplo. Y se tiene que las características de saciedad para el individuo, esto en acción hipotalámica, por ejemplo. En acción intracelular hemos visto que incluso la proteína G actúa como transcriptor de genes, incluso la proteína G. Pero existen algunas hormonas esteroideas que no necesitan proteína G, no van a estar deteniéndose a avisarle a la proteína G, ¿sabes qué? Necesito proteínas. No, van y ingresan de manera directa a la célula y van al núcleo. Ah, yo hablo con el jefe, no hablo con el marinero, hablo con el capitán, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué van a hacer en el núcleo? Van a iniciar una respuesta de transcripción, una respuesta específica regulada por el ADN de manera directa. ¿Y qué regula el ADN? La transcripción, ¿no? Y ahí están los ribosomas, el ARN mensajero, el ARN de transcripción, ¿no? Que ustedes han llevado. Ahí está el ARN, acá está el ARN mensajero, ahí está el RNA, ¿no? Que están iniciando una respuesta de transcripción. ¿Y quiénes son estas? Los esteroides. La testosterona actúa de esta manera. Va y le dice, no. El tipo, ¿cómo? Hay tanta terminología nueva que ustedes usan, que en mis tiempos yo no usaba esas cosas, terminología. ¿Qué le dicen a alguien que está yendo al gimnasio y se pone ahí fisiculturista? Nosotros le decíamos que estaban yendo al gimnasio, ahora utilizan otros términos para señalarlo al que está yendo al gimnasio. Y se está tomando sus esteroides, ¿no? Entonces, ¿qué? Esos esteroides, como la testosterona, van a venir directo al núcleo y van a generar la transcripción proteica y esa transcripción proteica o esas nuevas proteínas a formar parte de la hipertrofia muscular generada por dicha hormona, ¿no? Ahí Guyton menciona las hormonas gonadales. La testosterona es la hormona gonadal, para ser específico. El cortisol también, que se libera a nivel suprarrenal, porque Guyton solo señala la parte suprarrenal o la hormona suprarrenal, que tiene como efecto esa acción intracelular, ¿no? Van y directo. En el caso de la mujer, los estrógenos hacen esto, ¿no? En el caso de la mujer, los estrógenos van y producen esa característica. A diferencia de la proteína G, cuando hablamos de segundos mensajeros intracelulares o a nivel citoplasmáticos, hablamos del MP cíclico, de la adenilato ciclasa. Y de la adenilato ciclasa o del MP cíclico, mencionamos, en respuesta a distintos receptores superficiales, como por ejemplo los de proteína G, puede venir una información para citoplasma de la conversión de trifosfato de adenosina, ATP, a AMP. Entonces, dentro de las características de las respuestas intracelulares o citoplasmáticas, está el de la adenilato ciclasa. Pero uno creería que actuaría solito o que hay una hormona que actúa a nivel citoplasmático. No. Los que están actuando de manera directa son los que están en la superficie y los intranucleares. Los citoplasmáticos, los receptores, hemos hablado de las tres familias, ¿no?
de superficie, de citoplasmáticos y los intracelulares. Hemos hablado primeramente de superficie e intracelulares. Los de superficie, los de canales iónicos y los ligados a proteína G. Los intracelulares, como las hormonas esteroideas. Y los citoplasmáticos, como la adenilato ciclasa, lo que están haciendo es actuar en respuesta a la proteína G. No es que van a actuar solos. Por eso son considerados como segundos mensajeros. Entonces, dicha activación de la proteína G, en respuesta, el adenosintrifosfato estimula la conversión a través de la fosforilación o la escinde una molécula de fosfato y vuelve y se convierte en AMP cíclico, desfosforilización para este proceso, desfosforilización. Y lo que hace el AMP es activar el AMP después de escindir una molécula de fosfato, es activar una cascada de enzimas, ¿no? Y dentro de esta cascada de enzimas, lo que va a activar es a la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, ¿no? Entonces, a la proteína sinasa, la enzima para el AMP cíclico, o que se activa en respuesta al AMP cíclico, y esta va a decidir la conversión de que se genere una transcripción proteica para la respuesta celular, ¿no? Entonces, esta serie de enzimas lo que va a hacer es, en respuesta a estimulación por distintas hormonas, quienes actúan en respuesta o con este ejemplo, por ejemplo, están la angiotensina 2, la calcitonina, el glucagón, la FSH, la TSH, la hormona liberadora de corticotropina, incluso la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la FSH, la LH, las más conocidas para esta acción. Y van, ¿y qué hacen la FSH? Va a ir, pues entonces, la FSH y sobre la acción de los ovarios. ¿Y qué va a hacer sobre las células ováricas? Va a decir, ¿sabes qué? Acá tienes que producir la característica del folículo de Graf, y para tal propósito necesito más proteínas, y bajo ese concepto de síntesis proteica tengo la respuesta celular a la FSH, ¿no? Entonces, la folículo estimulante. Esas son algunas de las hormonas que están usando este mecanismo de acción, la FSH, LH, ¿cuál más hemos dicho? Angiotensina 2, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la paratormona también, la PTH también actúa de esa manera. Existe otro sistema de activación hormonal que depende de los fosfolípidos. ¿Quiénes actúan este segundo, a través de este segundo sistema de la fosfolipasa C? La hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de la hormona de tirotropina, la TRH, e incluso la misma PTH también llega a actuar con este sistema. Y otra que es muy conocida es la oxitocina. La oxitocina actúa a través de segundos mensajeros ligados a la fosfolipasa C. ¿Qué hace? Viene la hormona genera la activación del receptor, esto la activación de la proteína G, y la proteína G a través de la especificidad del receptor, eso es otro de los factores a notar para la acción hormonal, la especificidad de los receptores, va a hacer que, por ejemplo, distintos fosfolípidos, a través de la fosfolipasa C, esto que es el bifosfosfatidilinositol, al PIP2, el PIP2 es el bifosfosfatidilinositol,
va a escidirse y va a formar una molécula de diacilglicerol, que es la DAC, y va a formar el trifosfato de inositol. Todo en reacción y en respuesta a la fosfolipasa C. ¿Qué hace el inositol? El inositol va al retículo endoplasmático, pero en este caso a la característica de activar dicho retículo endoplasmático. ¿Para qué? Para que la respuesta celular también sea síntesis proteica, o se produzca a través de este mecanismo, la síntesis proteica. El inositol hace eso de manera directa. El diacilglicerol